Hola, muy buenas tardes a todos los que se estén sumando a esta transmisión que estamos comenzando. Una nueva actividad de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos, AGPD. Solo para los socios de AGPD, hacer un par de comentarios. Voy a sacar esto. Resultó muy, digamos, importante nuestra participación en la actividad que se realizó en la Universidad Diego Portales. Fue todo un éxito, la verdad que se repletó el salón, se tuvieron que había un salón al lado, la transmisión también fue muy importante y bueno, con la asociación de profesionales en compliance y con la Universidad Diego Portales logramos sacar una actividad que creo que fue bien influyente en el debate público en materia de protección de datos, ahora a puertas de la ley, en el rol del delegado y en materias que podemos profundizar en esa reunión y que habitualmente no podemos hacer. Siempre el debate de protección de datos se mantiene en una primera capa y nos cuesta profundizar y esa actividad resultó muy bien. Lo otro, para los socios también, yo creo que notaron que hubo un cambio en las redes sociales de la asociación, está mucho más activa, más profesional, se contrató un community manager. Por favor, sigan las redes en LinkedIn y en Instagram, eh, republiquen lo que vaya saliendo para que logremos mayor alcance. Firmamos un acuerdo con la Asociación de Profesionales de Protección de Datos de Brasil, en Sao Paulo, hace un par de meses. Creo que un paso adicional en lo que estamos haciendo en materia internacional después de nuestra integración como observador del Convenio 108 del Consejo de Europa. Así que seguimos avanzando en eso. En esa misma línea y en esa actividad en Brasil, acordamos con la Asociación Argentina de hacer una actividad y muy pronto, en un par de semanas más, la vamos a tener. Va a ser una actividad sobre el Convenio 108 y vamos a estar pidiendo colaboración de ustedes para que quienes quieran participar como ponentes en esa actividad se ofrezcan. Lo mismo hicimos en la Universidad de Portales y así nuestros expertos en estas materias pueden todos hacer su aporte. Mañana tenemos datos y copa. No se olviden el carrete anual, pero ojalá pudiera ser más que anual, digamos. Pero poner, digamos, la actividad de invierno y está todo ya. Esta noche como la última oportunidad que hay como para reservar y hacer la transferencia, así que vayan haciendo. Y bueno, y esta actividad de esta noche, Juan Pablo va a hacer las presentaciones, va a actuar de moderador, va a presentar a Trinidad y a Claudio. Bueno, yo creo que son conocidos por todos, pero va a ser importante el detalle. Yo solo decir que esto se enmarca dentro del mandato de incidencia que tenemos como asociación, de participar con una visión técnica propia, colaborando en el debate público en estas materias y ocupando los espacios que se abren para hacer nuestro aporte, espacio que en este caso lo abrió la ANSI con esta consulta pública sobre los estándares de ciberseguridad aplicables a los servicios esenciales y los operadores de importancia vital. Entonces, creo que es otra cuestión relevante que tenemos que seguir haciendo. Por eso estas actividades son públicas y abiertas, porque queremos justamente incidir en el debate público en estas materias. Y solo y antes de irme, al final voy a poder despedirme, estamos preparando un summit, una cumbre importante. Ya les vamos a comunicar la fecha, esperamos en un par de meses más, con invitados internacionales, con algo que realmente sea la actividad que exista en el país en materia de protección de datos y que se convierta en una actividad anual liderada por la GPD. Así que yo solo en esto me retiro por un rato, dejo a Juan Pablo que va a ser el moderador y agradecerle a Trinidad Laborde y a Claudio Fuentes por todo el trabajo que hicieron en este documento que, por cierto, fue ingresado en tiempo y forma en la plataforma de la ANSI dentro del marco del proceso de consulta. Así que formalmente, además, fue remitido en su oportunidad dentro del plazo a nombre de la GPD dentro del plazo que establecieron. Así que muchas gracias y lo dejo con los protagonistas de esta noche.
Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, la verdad es que estas instancias son siempre interesantes para poder transmitir un poquito lo que estamos haciendo en el Comité de Ciberseguridad, que efectivamente aborda estos desafíos a propósito de la intersección en que se encuentra lo que son el mundo de los datos personales, el mundo de la ciberseguridad y también el mundo de la seguridad de la información. En ese sentido, ahí agradecerle, bueno, a Trinea y a Claudio, que fueron activos partícipes, pero no olvidar también que el resto de los integrantes del comité también participaron activamente en la elaboración de esta minuta y un poco el objetivo de esta particularmente instancia, es comentar algunos puntos de la postura que tomó la AGPD frente a esta consulta pública, que uno de los temas importantes que me gustaría ahí mencionar particularmente es que es una consulta que se centra particularmente en generar medidas fundamentales para la seguridad del tratamiento de datos y que particularmente en una instancia a propósito de la implementación de la ley 21.719 que modifica la 19.728 sobre datos personales, es probablemente un tema que es necesario que desde la asociación podamos tener una opinión. Esto porque inevitablemente el trabajo que ha hecho en ese sentido la ANSI de poder fomentar estándares básicos y obligatorios para los prestadores de servicios esenciales, como también los operadores de importancia vital, que pueden ser a lo mejor, y lo vamos a ir discutir con mucha más profundidad, básicos o a lo mejor algo que puede ser tremendamente, a lo mejor para instituciones con mucho mayor nivel de madurez, algo obvio, es tremendamente útil para efecto un punto de partida para muchas organizaciones que recién están entrando al mundo de la ciberseguridad, de la seguridad de la información y de cómo se cumple el deber de seguridad de aquellos que son responsables del tratamiento y de aquellos también que son encargados. Solamente me gustaría, antes de dar la presentación, comentarles que efectivamente en ese proceso que partió en mayo y que finalmente finalizó ahora el 30 de junio del 2026, agradecido también de efectivamente esta visión jurídica y técnica que tuvimos en el comité y que creo que con los expositores que tenemos al día de hoy se permite dar esta exposición donde uno de los componentes importantes también, y a propósito de lo que mencionaba Marcelo anteriormente, es el trabajo multidisciplinario. Como vamos a ver durante este webinar, la verdad es que el trabajo multidisciplinario nos genera mucho valor en todos, nos permite poder pensar fuera de la caja y también nos permite eventualmente poder llegar a decisiones que son estratégicas para las organizaciones. Para partir, ahí me gustaría presentarle a Trinidad Laborde, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho y Tecnología por Timburg University y cuenta con certificaciones varias. Actualmente es manager de SIJA en materia de protección de datos personales, cumplimiento y también materias de ciberseguridad y otras materias relacionadas. Por otra parte, también contamos con Claudio Fuentes, que es ingeniero eléctrico en telecomunicaciones de la USACH, ingeniero en informática y magíster en negocios digitales de la UDP, cuenta con varios y muchos años de experiencia en estas materias y actualmente también se desempeña en cargos estratégicos como encargado de ciberseguridad, pero también tiene una múltiple cantidad particularmente de certificaciones en temas que son críticos en esta materia, como ISO 27001 y NIST Cyber Security Framework. Entonces, no sé ahí si Trinidad o Claudio gustarían dar algunas palabras para partir un poco con la dinámica del conversatorio. O sea, partir un poco agradeciendo al Comité de Ciberseguridad y a la asociación por este espacio y claro, al comité completo por ponerse ahí todos, por aportar, por interesarse y por aportar los distintas miradas que claro, son súper enriquecedoras. Y con ganas hoy día de conversar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sumarme a lo que ya ha comentado Trinidad, Juan Pablo y Marcelo al principio. Agradecerle el espacio. Yo creo que hay muchas ganas de aportar. Y bueno, y que todos consideren que la Asociación de Protección de Datos sí está muy interesada, no solamente en el tema de protección de datos, sino que todos los temas que atañe. Así que bueno, ojalá que la presentación de hoy pueda entregar lo que ustedes esperan, dar lineamiento y sobre todo motivarlos para que puedan también aportar y comentar en estas materias. Perfecto. Y solamente para quienes nos ven al día de hoy y están conectados, y importante mencionar que vamos a tomar un poco la minuta y la vamos a dividir en tres grandes temas. Uno de los temas que me gustaría partir es que efectivamente esta propuesta que nos hace la ANSI refleja un enfoque técnico que aborda seis controles que pueden ser
básico en materia de seguridad de la información, que obviamente tiene una relación con la protección de datos, como son las actualizaciones, capacitaciones, respaldo, MFA, gestor de contraseñas, pero me gustaría también entender un poquito el por qué a lo mejor consideran que estos son controles básicos, cuál puede ser la relevancia y sobre todo también desde la experiencia práctica que tienen ustedes, que me parece súper importante poder compartirla con el resto de los espectadores, porque estos controles pueden ser relevantes para las organizaciones. Así que ahí no sé con quién quisiera partir con su reflexión al respecto. Vale, voy yo. O sea, creo que para entrar en esta materia es importante como tener una foto rápida del momento regulatorio en que estamos, porque explica como por qué hicimos este análisis y por qué nos pareció relevante. Entonces, Chile está construyendo al mismo tiempo dos marcos regulatorios que hablan de seguridad. Por un lado, el marco de ciberseguridad, 21.663, que ya está vigente y creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y por otro lado, la nueva ley 19.628 de protección de datos personales, modificada por la ley 21.719, que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre de este año y que crea la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, acá hay como un matiz relevante, aunque las dos leyes cubren seguridad desde distintas miradas. La ANSI y la ley marco velan principalmente por la resiliencia de las organizaciones y del país, que los servicios esenciales no caigan, que los operadores de importancia vital puedan continuar, resistir un ataque, y su foco de protección va a ser, obviamente, un poco más la empresa, la continuidad operacional, el aseguramiento de los servicios esenciales. Y por otra parte, lo que es protección de datos y la Agencia de Protección de Datos va a velar por las personas, por los titulares de los datos, por sus derechos fundamentales y su libertad. Entonces, la pregunta de la Agencia de Protección de Datos no va a ser si el servidor resiste directamente, sino qué pasa con esa ficha médica, con esa remuneración, con ese derecho fundamental de la persona cuando ese servidor falla. Entonces, son estas dos miradas un poco sobre el mismo fenómeno y por eso cuando la ANSI abrió la consulta pública para hablar de estos estándares obligatorios, nos sentimos que desde la AGPD como que no nos podíamos quedar fuera, porque esos 6 controles que nacen como desde la vereda de ciberseguridad van a tener un impacto en protección de datos personales. Y ese fue el origen del documento que elaboramos como comité, como esta mirada a la consulta pública de la ANSI desde la vereda de protección de datos personales donde nos paramos nosotros. La idea no es criticar la propuesta, sino que valorar, o sea, la valoramos muchísimo y la idea es complementar un poco con esta vereda de los titulares y de los derechos fundamentales y analizar estos puntos de convergencia y de divergencia normativa y ver cómo estas medidas de seguridad exigidas por estas dos normativas y específicamente en este caso por la consulta pública de la ANSI se pueden nutrir mutuamente y podemos un poco desde datos aprovechar estos avances que se están haciendo desde ciberseguridad, porque ya están más adelantados y desde la ANSI, y aprovechar esa expertise de la ANSI que hizo estas recomendaciones en base a análisis que ellos ya habían hecho. Entonces, vamos a ver cómo podemos adoptar los responsables de datos, no solo cuando somos operadores de importancia vital o cuando somos servicios esenciales, estas medidas, sino que más en el marco de lo que es protección de datos, en base al artículo 14 quinquies, adoptarlo como para resguardar los principios de seguridad, de calidad, de confidencialidad, todo esto un poco más en el marco de lo que es protección de datos. Entonces, claro, la ANSI propone medidas de ciberseguridad, y aquí hago como el adelanto, que van a servir para dar cumplimiento a estos principios y para propender a protección de datos personales, pero lo que queremos ver es cómo podemos un poco reutilizar, reciclar y aprovecharnos un poco de eso y utilizarlos también para protección de datos, ¿ya? Y en ese punto, algo que mencionamos en nuestra declaración respecto a la consulta pública fue la disponibilidad de alternativas de implementación de herramientas mediante herramientas de código abierto,
lo cual es un acerto regulatorio, pero que tiene algunos matices que desde la arista un poco más técnica y de las capacidades técnicas que tiene nuestro comité, pudimos explotar y analizar un poco mejor, y ahí le voy a dar la palabra a Claudio, que maneja este tema súper bien. Oye, y ahí, antes de darle la palabra a Claudio, me gustaría solamente hacer un muy buen matiz que menciona Trinidad, que en esta convergencia entre la parte técnica, también el tema de la organización y de los costos que puede tener la implementación de este tipo de medidas. Y antes de darle también la palabra a Claudio, me gustaría a lo mejor agregar una pregunta. Claudio, desde tu experiencia, ¿por qué estos controles? ¿Por qué no otros? ¿Por qué estos controles pueden ser relevantes desde un enfoque de lo mínimo que debiese tener una organización? Perfecto, gracias Juan Pablo. Muy buena pregunta para introducir y gracias Trinidad. A ver, toca contextualizar. Seguramente en la agencia no todos tuvieron la oportunidad de leer en detalle qué es lo que propone la ANSI y por qué lo propone y por qué ahora y qué tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos. Entiendo, y como lo dijo Juan Pablo al principio, en el tercer bloque vamos a hablar de algunas discrepancias o puntos que podrían no ser comunes para ambos mundos, ¿ya? Seguridad de la información por un lado, protección de datos por otro. Pero primero para entender qué es lo que pide la ANSI y luego también comprender cuál es el aporte que la Asociación de Protección de Datos da. Primero, yo para esto voy a apoyarme, más de alguien ha escuchado del modelo del círculo dorado de Simon Sinek, que trata de exponer en 3 grandes niveles por qué se hacen las cosas en una organización, en un estado, en una empresa, que es el círculo donde uno intenta contestar primero el por qué, después contesta el cómo y luego el qué. El por qué. Voy a poner 3 casos que es un resumen de lo que nos ha ocurrido acá en Chile en los últimos 5 años. Caso 1, caso real, y que explica el porqué de este círculo dorado que nos ayuda la persona, el señor Sinek. Caso 1. El secuestro de sistemas en el sector de salud por ransomware a hospitales y clínicas. Durante el periodo reciente, estos últimos años, varios centros asistenciales y redes de salud en Chile sufrieron la paralización completa de su sistema de fichas clínicas y agenda de pabellón debido a ataques de ransomware. Comprenderán qué significa eso para las personas en general y para estas empresas. El atacante en ese momento ingresó mediante credenciales expuestas, sin ningún factor de autenticación. Y después, una vez subsanado, la recuperación del nivel de servicio de esta organización fue errático y lento. Un caso 2. Incidentes de exfiltración masiva de datos en la administración del Estado. Exfiltración entiéndese como robo de datos. Diversas subsecretarías y servicios públicos sufrieron brechas donde se robaron gigabytes de información institucional y datos de personas. Y algunos de estos fueron expuestos. Acá la intrusión se aprovechó desde servidores que estaban desactualizados, por tal vulnerables. Además, no con las debidas actualizaciones. Y un tercer caso. Después comprenderemos por qué estoy poniendo estos 3 casos. Un tercer caso, oleada de phishing, estafas dirigidas a la cadena de suministro del Estado. Proveedores medianos y municipalidades fueron blanco de campañas masivas de ingeniería social, phishing, smishing y otros, logrando desvío de fondos públicos mediante transferencias fraudulentas. Acá, las personas fueron las que fueron el eslabón débil. Hicieron clic donde no debían, no había un sistema que automáticamente detectara comportamientos sospechosos anómalos, y tampoco había una forma de limitar esos accesos de una forma centralizada y automatizada. Con estos 3 casos, quiero exponer cuáles son los dolores que hoy día, no solamente Chile, a nivel mundial, se sufre con los distintos ataques. Y también hay que considerar que no solamente son ataques asociados a temas de hackers. Muchas veces nosotros mismos hacemos cosas que no son debidas y perjudican la continuidad del servicio. Entonces, con eso, el por qué son estos dolores. Ahora, el cómo se está enfrentando esto, cómo lo hace Chile hoy día. Bueno, lo decía Trinidad, la ANSI, la Asociación Nacional de Ciberseguridad, que se instauró el 1 de enero del 2025 y ya entró en operación en marzo de ese año,
tiene como objetivo para todos los chilenos y para todas las personas que viven en Chile, tres grandes objetivos. Gestionar la estrategia digital del país. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Segundo, mejorar la continuidad operacional y resiliencia. Continuidad, ojalá que los servicios no se caigan, no tengan interrupciones. Y resiliencia, en caso que nos ocurra algo, cómo poder resolverlo a la brevedad y que darle continuidad lo antes posible para resolver este incidente. Y tercero, prevenir y responder de forma eficiente ante incidentes. Entonces, ¿qué hace la ANSI? En este caso en particular, es hoy día buscar una línea base mínima exigible a las empresas por ley para que todos nos podamos robustecer. ¿Ya? Ese es el cómo se está haciendo. Y hoy día en particular, lo que hace la ANSI es, abiertamente, es una consulta pública, decirle a todos nosotros, todos los chilenos, todas las organizaciones, empresas, personas, esto es lo que se propone como una línea base mínima que ustedes tienen que cumplir, que nosotros vamos a exigir para poder resolver este tema. Y ahora, continuando con el círculo dorado, el qué. Recuerden, el por qué son los casos, el cómo es como la ANSI está haciendo esto hoy día, y el qué. ¿Qué es esto que está haciendo? Volviendo a los casos. El primer caso del secuestro en el sistema del sector de salud, con el ransomware. Para quienes no comprendan el concepto de ransomware, en esencia, un intruso, por alguna razón, entró al sistema informático de una organización y al entrar a sus bases de datos, a sus servidores, los encripta y pide dinero a cambio para desencriptar. Es en esencia un ransomware. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? El atacante ingresó mediante credenciales expuestas sin ningún factor de autenticación. Y aquí la ANSI dice, nosotros proponemos algo que se llama el control 8, múltiple factor de autenticación. Por favor, todas las empresas activen la opción de que una persona para ingresar su credencial tenga al menos 2 o más formas de ingresar. Puede ser un password más un PIN que hago mediante el teléfono, mediante una aplicación, mediante un mensaje de voz, mediante otros elementos. Luego, ¿qué pasa si me ataca un ransomware y bloqueó y me encriptó y yo no quiero pagar? De hecho, el llamado mundial de tema de seguridad es que no paguemos el ransomware. Pero ¿cómo resolvemos la continuidad operacional? Tengamos backups, que es el básico 4, que expone la ANSI acá. El básico, control básico, entiéndase como control básico, que son 6. Veamos el del factor, múltiple factor de autenticación. El 4 es el respaldo periódico. Y ese respaldo tiene que ser consistente, fuera de mi red, y ese respaldo yo tengo que ir validándolo cada cierto tiempo. Entonces ahí yo he declarado 2 de los 6 controles que la ANSI propone. Los otros casos atienden, por ejemplo, un inventario. Tengo que tener claro cuáles son todas las partes y piezas de mi organización respecto de la informática, de la seguridad y del ciberespacio. Inventariándolo para tener mi sistema operativo, mi base de datos y aplicaciones actualizadas. Otro control básico es asegurar el equipo, tener un antivirus. Más bien hoy día se ocupa el concepto de EDR, que es un antivirus de nueva generación. Así, evitar que ataque un virus y si me ataca, activar automáticamente o de forma rápida acciones para mitigarlo o eliminarlo. Hay otro control que es el gestor de contraseñas. Tener una parte centralizada donde yo pueda gestionar los distintos permisos que yo puedo darle a mis usuarios. Y en caso de detectar un incidente, automáticamente ir a cortar ese acceso. Y por último, la capacitación, que es el sexto punto. Que todos estén capacitados y sensibilizados con todo esto de la seguridad y saber dónde hacer clic, dónde no hacer clic y consultar ante cualquier duda. Eso en esencia es lo que la ANSI estaba preguntando. Creo que nos vale explicarlo porque así se puede explicar mejor cómo la protección de datos integra con esto. Muchas gracias, Claudio. Y qué bueno ese punto, porque finalmente nos permite entender en estos
controles o en el lenguaje más de la auditoría o de la estructura, pero son acciones, controles que nos permiten mitigar ciertos riesgos, que efectivamente es el mínimo, es el desde que debiese tener una compañía. A mí también me permite poder prepararme para los procesos de fiscalización ante la ANSI y saber lo mínimo que debiese presentar para efectos de decir esto es lo mínimo, para efectos de poder mitigar riesgos de ciberseguridad, un poco como le explicaba también Trinidad, de este objetivo que tiene la ley marco de ciberseguridad, a diferencia del objetivo de la ley de datos personales. Pero hay un concepto que me gustaría ahí tocar y obviamente a lo mejor partir contigo, Trinidad, que es este concepto de cómo el cómo reutilizo estos controles, el doble cumplimiento, el cómo esto que me presenta la ANSI es algo que me permite para poder fortalecer mi entorno de control, / cumplimiento del deber de seguridad de datos y poder fortalecer. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde un enfoque quizás más normativo de cumplimiento? Y luego, obviamente, me gustaría también tener la visión de Claudio desde un enfoque quizás un poco más técnico. ¿Cómo se genera este doble cumplimiento? A lo mejor en la experiencia que han tenido con algunas organizaciones también. Sí. Cuando hablamos de esto y cuando hablamos un poco más de protección de datos, a mí me gusta siempre como ir poniendo un ejemplo en paralelo para ir como bajando esto concretamente. Y el ejemplo que había pensado es que siempre que hablamos de datos, un poco la mente nos lleva o lo común nos lleva inmediatamente a una entidad que maneja grandes datos, grandes volúmenes de datos. La gente se imagina un banco, se imagina un retail, o entidades que tratan datos como altamente sensibles, como podría ser una clínica. Entonces, como que pensamos en datos personales y al tiro nuestra mente yo siento que nos lleva a un poco más B2C, ¿ya? O sea, business to consumer. Y se dejan de lado los negocios B2B, entonces a mí como que me gusta dar el ejemplo con el B2B para que veamos que esto trasciende, ¿ya? Entonces, es una empresa de infraestructura mediana, ¿ya? Que presta servicio a diversos clientes, muchas veces en el marco de un desarrollo de proyectos de infraestructura, por ejemplo, más grande como podría ser minería. Cuento con cientos de trabajadores, manejo datos de salud, de exámenes preocupacionales, de diagnóstico, exámenes de altura, exámenes de droga, por ejemplo, de todos estos trabajadores. Siento que de repente soy un pequeño proveedor o un mediano proveedor, por ejemplo, de la minería. Entonces tengo datos de mis trabajadores sensibles, bajo cualquier estándar, que los entrego a mi cliente mandante, los subo a una plataforma que verifica que el trabajador está apto para acceder a la faena. Esa plataforma está conectada con otra plataforma y así ese dato fluye por al menos 3, o sea, 2 plataformas, termina el cliente, entonces se pasa entre distintas organizaciones, ¿ya? Esa entidad, por ejemplo, esa empresa de infraestructura no es un operador de importancia vital, tampoco va a prestar un servicio esencial, de acuerdo a la ley 21.663. Entonces, lo que pasa acá en este caso específico es que la propuesta de la ANSI, como está, no la obliga a nada. Ya, a esa empresa de infraestructura no la va a obligar a nada. Pero el 1 de diciembre de este año, esa misma empresa la va a alcanzar completamente la normativa de protección de datos. Ya. Y lo que le exige la normativa de protección de datos, el artículo 14 quinques, es adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos que trato. Entonces, es una obligación legal con un régimen de sanciones detrás que puede llegar con multa muy significativa, 20.000 UTM, incluso más si pensamos en recargos y otros. Y yo digo, ya, me pongo yo en el zapato del gerente de esa empresa, de su asesor legal, leo el artículo 14 quinques y digo, ya, ¿y qué significa esto en concreto? Esta medida técnica organizativa. ¿Qué hago? Que yo llego el lunes a la oficina y ¿qué hago? Y claro, uno dice, chuta, la ley, pero la ley, bueno, con una razón no bajo a ese nivel de detalle de qué es el paso a paso que hacer, porque las medidas adecuadas van a depender del riesgo de cada organización, del estado de la técnica, de los costos de aplicación, de la naturaleza del tratamiento que estoy haciendo, de los tipos de datos que tengo, del contexto, de los fines del tratamiento. Entonces, como que con eso ya inicial, dejo en una incertidumbre un poco a los responsables del tratamiento. Se quejan a veces incluso los clientes de que ahora qué hago, pero había una idea de la ley de por qué está un poco genérico, ¿ya? Entonces aquí es donde nosotros dijimos, ya, la propuesta de la ANSI va a ser muy valiosa para nosotros
porque la misma propuesta me declara los 6 controles básicos que ya detalló Claudia, y que son exactamente la respuesta a la pregunta de ese gerente de ¿y qué hago yo el lunes cuando llego a mi oficina? Es un catálogo súper concreto, validado con evidencia de incidentes reales reportados de la ANSI, y con alternativas de implementación accesibles, ¿ya? Entonces, a esto nosotros dentro del comité le pusimos este nombre en nuestro documento de el efecto de doble cumplimiento, ¿ya? O sea, quien implementa estos 6 controles no solo cumple o se prepara para cumplir con la ley marco de ciberseguridad, incluso cuando no le toca en realidad, sino que simultáneamente va a avanzar de manera igual sustantiva en el cumplimiento del deber de seguridad de la ley 19.628 modificada, ¿ya? Entonces, este mismo esfuerzo va a apoyar y a propender a un doble cumplimiento, ¿ya? Y bueno, y aquí, como una pequeña mención, esta convergencia normativa va más allá de solo medidas de seguridad, ¿ya? O sea, la ley marco de ciberseguridad y la ley de protección de datos igual hay varios aspectos que avanzan así como juntitos, ¿ya? Lo vemos en el artículo 9 de la ley marco de ciberseguridad, que obliga a los servicios esenciales a reportar incidentes de efecto significativo. Uno se va al artículo 27 y dice qué es entonces un incidente con efecto significativo. Entre otros casos, dice el artículo 27, cuando afecte sistemas informáticos que contengan datos personales. Entonces, el propio legislador de ciberseguridad ya estuvo mirando los datos personales como un criterio para medir la gravedad de este incidente, ¿ya? Entonces, estos dos marcos ya se estaban cruzando como desde los conceptos más básicos. Y lo que nosotros estamos haciendo es aquí reconocer un poco esos cruces y tratar de aprovecharlo, ¿ya? Entonces, claro, la propuesta central un poco de la consulta fue apuntar a que la ANSI pudiera, de alguna forma, ampliar ese alcance, al menos desde el aspecto comunicacional, porque obviamente no lo puede ampliar porque no va a tener más sujetos obligados de los que tiene, sino que de un aspecto comunicacional o decir explícitamente que estos controles son efectivamente una referencia técnica idónea desde su capacidad técnica que tiene la ANSI para determinar que para quienes tratan datos personales va a ser una referencia idónea y que no solamente para los sujetos obligados de la ley 21.663, ¿ya? Entonces, no es como un llamado a crear una obligación nueva, porque la obligación ya existe, la puso la ley de protección, o sea, ya va a existir el 1 de diciembre porque ya la puso la ley 19.628, sino que es un poco señalizar el camino para ayudar a cumplir, ¿ya? Y ayudar a estos sujetos obligados, marcando un poco de forma manifiesta estos puntos de convergencia, especialmente en este ambiente como de una exigencia regulatoria tan alta y una carga regulatoria alta que viven las empresas hoy. Entonces, esa era como la idea de un poco reciclar y reutilizar y hacer esta convergencia, ¿ya? Entonces, así como un ejemplo de cómo estos controles concretos aterrizan un poco el mundo de protección de datos, es que a los que ya vemos proyectos de protección de datos, los vemos estos controles, quizás con otro nombre, quizás con otro foco, pero la medida está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el básico número 1 de la ANSI, habla de actualización periódica y menciona algo que nos resulta muy familiar, el inventario de activos, ¿ya? En todo proyecto de adecuación a la nueva ley 19.628, lo primero que hacemos es levantar un registro de actividad de tratamiento. Dentro de esos tratamientos identificamos datos de titulares, finalidades, plazo de conservación, identificamos en qué sistema tratamos esos datos, dónde están, ¿ya? Qué proveedores intervienen, etc. Y ahí es el mismo ejercicio que nos pide la ANSI. La ANSI nos indica que necesitamos hacer un inventario de activos de sistemas, ¿ya? Entonces, muchas veces incluso dentro de los proyectos de protección de datos tenemos por separado ese inventario de activos también, priorizado por una criticidad que también nos propone la ANSI. Entonces, vemos esa lógica, esa misma lógica que trabajamos en datos, replicada en estos estándares y replicada en lo que propone la ANSI, ¿ya? Obviamente, siempre como traspasado por lo que es esta legislación basada en riesgo, siempre con matrices de riesgo, siempre evaluando el riesgo y viendo dónde es más necesario poner mayores esfuerzos. Y la ANSI también nos menciona eso
Y es lo que hacemos en el día a día de protección de datos. O sea, vemos, ¿tiene datos sensibles o no? ¿Hacemos tratamiento masivo o no? ¿Qué derechos de los titulares puede afectar? Entonces, ahí son dos marcos con una misma metodología en común de gestión de riesgo, que nos pueden ir dando luces uno sobre otro, y que si miramos los controles y miramos un poco lo que hacemos en el día a día de protección de datos, uno dice, mira, están mucho más cerca de lo que pensamos y nos van a servir mucho entre los dos. Ahí no sé si Claudio, ¿quieres comentar algo? Sí, antes de ahí pasar a Claudio, que me parece súper interesante un poco el punto, efectivamente, en el deber de seguridad, el enfoque del riesgo es vital, porque me permite ver cuáles son las medidas mínimas, pero todo lo que hemos participado en procesos de madurez de las compañías, uno se da cuenta que estos controles mínimos, desde para poder generar, digamos, avances significativos en madurez de las organizaciones, en sus procesos, sobre todo desde el enfoque de adoptar medidas mínimas de seguridad en ciertas cosas higiénicas. Y un poco la pregunta también a Claudio es desde tu perspectiva un poco más técnica. Este doble cumplimiento, ¿cómo uno lo puede traducir también en las organizaciones? Uno que le toca participar también en instancias un poco más de comité ejecutivo, directiva, sabemos que estamos siempre con el riesgo del presupuesto, del evitar duplicar esfuerzos, y creo que un poco lo que nos menciona ahí Trinidad puede ser bien interesante para efectos del cómo presentar y prepararnos ante una legislación que estamos esperando con ansiedad que entre en vigencia a finales de este año. Sí. ¿Sabes qué? Voy a ocupar el mismo concepto que ocupó Trinidad. La verdad que hay varios puntos donde uno puede realizar doble cumplimiento. En esencia, optimizar. Y ojalá las decisiones que ya las organizaciones estén tomando estén también mirando la protección de datos, para que no toque ajustar a posterior. Voy a dar caso real que me está tocando a mí vivir. Trinidad nos mencionaba el control básico 1 que propone el ANSI, que es la actualización periódica. Inicialmente se nace para hacer un descubrimiento de la red, para saber cuáles son todos los servidores y equipos que están ahí. Pero por el lado de la protección de datos personales, los que estén ya bien en conocimiento, hay un concepto que se llama RAT, que es el registro de la actividad que la empresa va a hacer con esos datos personales. Y por otro lado está el DPIA, que es el análisis el impacto en el uso de esos datos personales. Ahora hay distintos rangos de datos personales para los oyentes. Los datos personales elementales, esenciales de información, están los datos personales sensibles y los particulares, como la geolocalización o datos de menores. Entonces, a partir de eso uno hace un análisis. Pero yo para hacer un análisis tengo que saber qué es lo que tengo primero. Y por eso viene el concepto del RAT. Y entender cómo se hace el tratamiento. Entonces, hoy día la ANSI dice, hagan un inventario. Entonces, ¿cuál fue el punto que estábamos tocando a la empresa y también a algunas que apoyamos en este sentido? Cuando hagamos el inventario, también identifiquemos cuáles son los datos que tiene ese servidor o ese equipo y cuáles de ellos son datos personales. Porque así vamos a tener el mapa, la cartografía de dónde están quedando almacenados estos datos. Porque más adelante, de diciembre en adelante, va a haber un usuario, un B2C, como decía Trinidad, una persona, un titular, que va a decir, necesito que eliminen los datos, quiero que dejen de llamarme, eliminen mis datos. La empresa sabe dónde están esos datos para poder eliminarlo y no arriesgarse en una auditoría posterior a que esos datos sean encontrados, por tanto, seamos multados. ¿Sabemos? Entonces hay que cartografiar. Entonces, control 1 de inventario se hace de esa forma. Y aquí aparece un concepto que se ocupa mucho en informática, muy técnico, sobre todo cuando desarrollo de software o implementación de sistemas, que es el diseño, la seguridad por diseño. Cuando yo estoy construyendo la solución del software, tengo que preocuparme, por ejemplo, no poner los datos del password o la credencial, como se llama en duro, en términos informáticos. En esencia, en el código, pongo el dato que es el password. O sea, si alguien accede al código, va a saber el password también. Ya, ese es muy elemental, rudimentario tal vez, pero créanme que ocurre. Entonces, si yo aplico seguridad en el diseño, yo en ese diseño puedo insertar un check, un algo, que cuando hay un proceso de captura, qué sé yo, estoy haciendo una factura o estoy pidiendo el registro de un nuevo socio, ese check indique que ahí están viajando datos personales. Y eso me va a permitir automáticamente ir registrando y tener un mapa de dónde están todos los datos personales de gente en particular. Y con eso tengo mi inventario, por tanto voy a poder atender las necesidades que por ley hay que cumplir. Y así vamos a darle espacio a
a los derechos ARCO, seguramente todos los que están presentes aquí lo conocen, pero en esencia borro los datos, quiero entender dónde están mis datos, para qué están ocupando mis datos, etc. Entonces ahí ocupamos un doble cumplimiento. Seguridad en el diseño, levantamiento de inventario de tecnología, aprovechemos esa instancia para dentro de nuestros procesos de la organización, también pongamos un cheque a la protección de datos y entendamos dónde están los datos. Súper, súper, Claudio. Y ya estamos ahí justo con el minuto. Nos llegó una pregunta que me gustaría ahí si la podemos responder antes de hacer un pequeño wrap-up, que es algo que ha salido siempre en varias de estas instancias, a propósito de los frameworks, de las buenas prácticas, ISO 27001, ISO 27701, ¿cómo se articula desde el enfoque de la seguridad y también un poco del propósito de este webinar, de este anexo o de estos controles mínimos que nos propone la ANSI, para que efectos que nos pudiéramos también comentar qué es lo mínimo que necesita una organización cumplir? ¿Cómo finalmente pues, se puede aterrizar este camino hacia el cumplimiento? Que yo creo que va también un poco la mano con lo que estaban comentando ustedes. No sé si alguno quisiera dar alguna reflexión al respecto. ¿Voy yo? Sí, no, Sí. sí, ningún problema. Mira, a mí me ha tocado implementar más de alguna vez la ISO 27000 y recibir esa auditoría. Acá en Chile, y yo hasta donde sé, la ANSI no ha definido un marco único para seguridad de la información. Hasta ahora no dicen vayan por aquí o por acá. Lo que sí hace con consulta pública con el tema de la línea base de seguridad. Los marcos que tenemos de referencia es la ISO 27001, la NIST CSF, tenemos también el SysControl y hay algunos más. Acá la recomendación, que es lo que está más maduro hoy día en Chile, es la ISO 27001. Yo creo que es más fácil encontrar conocimientos especialistas en la ISO 27. En la ISO 27 uno podría pensar que hay que ir control por control, pero la ISO nos dice primero gobernanza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y a partir de eso establezcamos cuál es nuestra información y qué es lo que es más seguro y qué es menos seguro. O sea, aquí tengo que aplicar más seguridad y menos seguridad. Porque eso nos da un marco transversal y nos procedimentaliza dentro de la organización. Y sabemos qué medir, cómo medir y qué hacer. Teniendo esto que le llaman el sistema de gestión de seguridad de la información, yo tomo la ISO 27701 de protección de datos personales, que la versión anterior era una extensión de la ISO 27001. Por tanto, esta nueva versión que salió el año pasado, ISO 27701 para la protección de datos personales, integra, la misma ISO dice cómo integrarla con la ISO 27001. Indica en cuáles controles aplican estos controles de protección de datos para facilitar esa respuesta. Por tanto, la recomendación que hoy día existe, no solamente mía, es la que estamos mirando por todos lados, ISO 27001 nos da el marco transversal, atendemos seguridad, y luego ISO 27701 nos ayuda con los temas de protección de datos personales, cómo montamos dentro del sistema de gestión. Perfecto, muchas gracias. Y también creo, aprovechando que nos quedan unos minutitos, a lo mejor alguna idea, wrap-up. Trinidad, ¿qué consejo le da a los que están mirando para poder abordar desde un enfoque práctico estos controles que nos dio la ANSI y que tuvimos la oportunidad de ver este efecto de doble cumplimiento? Que ahí hago mención que la autora en parte eres tú, así que muy buen término. Espero que sea útil. O sea, primero, lo comentamos en algún minuto, muy a la pasada, pero la importancia de trabajar ciberseguridad y protección de datos juntos, ¿ya? Pasa que muchas veces trabajamos en silo, terminamos duplicando los esfuerzos, abriendo grietas y TI implementa una herramienta de monitoreo que de repente es invasiva a la privacidad sin preguntarle a nadie qué datos personales recolecta. Datos personales está tratando de crear, inventar la rueda cuando en realidad TI y ciberseguridad ya conocen, ya se manejan. Entonces, para lograr este doble cumplimiento hay que como derribar ese silo y si un mismo control sirve para las dos leyes, sentémonos las dos áreas y conversemos en una misma mesa e implementemos. Y entonces no borremos un poco con el codo lo que escribimos con la mano.
Entonces, cada vez que una organización implemente una medida de seguridad, que se haga esta pregunta desde esta privacidad del diseño, y a la vez, cada vez que queramos implementar medidas de seguridad desde protección de datos, conversemos con TI, no tengamos estos hilos dentro de la empresa, y cerrar un poco con la idea transversal de, creo que la triada de la seguridad de la información, que siempre ha sido como muy de propiedad de ciberseguridad, muy de propiedad de TI, es súper útil para protección de datos, ¿ya? Cuando hablamos de confidencialidad, de integridad, disponibilidad, es muy transversal a la ley 19.628, y suena de repente un concepto técnico de ingeniero, de repente los abogados como que rehuimos un poco de estas cosas, pero se aplica muy evidentemente a datos personales, y aprovechemos eso, utilicémoslo, y un poco cerrando con esta idea de no trabajar en silo, al final del documento también hacíamos un poco este llamado a una coordinación o a propender desde ya, así como que los que trabajamos en datos tenemos este sueño, esta expectativa de que cuando esté la agencia logremos una coordinación institucional con la ANSI, con estándares consistentes, con criterios comunes. Esa ventana ya está para construirlo dentro de la ley marco de ciberseguridad, se habla de coordinación entre autoridades, entonces anhelamos que desde diciembre exista esa coordinación y podamos ver ese trabajo conjunto. Oye, muchas gracias, Trinidad. Y antes ahí de darle el pase al cierre con Marcelo, Claudio, en una línea, ¿qué consejo le da a los espectadores? A ver, más que consejo, Juan Pablo, me gustaría hacer una invitación. Hoy día la ANSI está abriendo la posibilidad de democratizar, ser transparente, colaborativo, que todos los ciudadanos acá en Chile aportemos en la confección de las leyes y normas para la ANSI y también y obviamente también para protección de datos. Y podemos aportar de distintos ámbitos. Abramos el micrófono, abramos la mesa para conversar. Y les dejo la inquietud que hoy día existe. Hablamos de la ANSI y parecen ser casi hermanas, la ANSI con la que ya está por nombrarse, la Asociación Nacional de Protección de Datos. Pero no olviden el foco de la ANSI. ¿Para dónde va a ir? La ANSI se va a preocupar de la ley de seguridad, de ciberseguridad e infraestructura crítica. ¿Y a quiénes aplica? A los órganos del Estado, empresas públicas y privadas que presten servicios esenciales para estas organizaciones, y algunas instituciones declaradas como organizaciones de importancia vital, las OIV, por ejemplo, los bancos, hospitales, que tengan información de las personas. Pero ese va a ser el nicho que va a perseguir la ANSI. No todas las empresas, estas empresas que acabo de mencionar. Pero por otro lado, la ley de protección de datos personales aplica a todas las empresas, públicas y privadas. Y la misión va a ser la protección de datos personales. La misión de la ANSI y la ciberseguridad es la continuidad y resiliencia de los servicios fundamentales del país. La de protección de datos personales. O sea, ahí empezamos a ver diferencias, dicotomías, y pueden aparecer diferencias. Por tanto, si aportamos todos, seguro esas diferencias se van a ir achicando y podemos tener el doble cumplimiento. Muchas gracias, Claudio. Antes de darle el pase a Marcelo, agradecer a los expositores. La verdad es que las reflexiones fueron muy útiles y sobre todo también agradecer a todos los miembros del comité que hicieron posible esta reflexión bastante interesante desde un enfoque multidisciplinario. Esto claramente nos permite a todos los actores que participamos en estas materias tener una visión crítica y constructiva de cómo se está construyendo la seguridad digital y que obviamente lo que busca, como dice Claudio y como dijo también Trinidad, es el trabajo multidisciplinario y cerrar esta brecha entre disciplinas que tienen que trabajar en conjunto en las organizaciones. Te doy el pase ahí, Marcelo. Gracias. No, yo solo agradecer el trabajo de tan buen nivel en materia en técnico que vimos hoy día en esta actividad y que bueno, se ve reflejado en el documento que se entregó a la ANSI. Creo que estamos cumpliendo muy fielmente los objetivos de la asociación con actividades como esta, con acciones como esta. Hablamos mucho de la Agencia de Protección de Datos que se viene. Yo la información que tengo es que se está destrabando en este minuto la situación del nombramiento de los consejeros después del rechazo que hubo de la segunda terna que se presentó y ahora aparentemente habría
una solución en las próximas semanas al respecto. Por lo tanto, eso ya le daría curso el necesario y urgente a la Agencia de Protección de Datos a tener seguridad sobre un montón de materias, digamos, que estaban expresadas más en el informe de la Comisión Asesora Ministerial de Implementación de la Ley, donde muchos de esta asociación participaban. Así que bueno, lo importante ahora es que nos juntemos mañana en copas, datos y copas y datos como actividad fija. Yo sé que están muchos inscritos, pero todavía está el último espacio. Así que nada, pues yo creo que mañana vamos a poder comentar lo bien que salió esta actividad. Así que muchas gracias, Trinidad, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Juan Pablo, y hasta la próxima. Chao, Nos chao. vemos. Gracias. Hasta luego.